video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Diana Verónica Sánchez Martínez y el día de hoy vamos a ver un tema referente a las bacterias que corresponde al curso de microbiología del programa de bachillerato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bueno, como primer punto, vamos a mencionar las características de la estructura de la célula procarionte y la función que tienen los organelos. Sabemos nosotros que como tal la estructura de una célula procarionte corresponde a la de las bacterias en este caso y el grupo Archaea, el dominio Archaea y algas verde azules, que son las que poseen una célula de tipo procarionte o procariota también llamada así. ¿Qué quiere decir su significado del griego núcleo primitivo? Esta célula se va a caracterizar porque tiene en su interior el DNA libre de una membrana, por lo tanto no está protegido y a eso se le llama núcleo primitivo, ya que las células eucariontes estarían teniendo un núcleo protegido por una membrana, el cual pues le va a permitir como tal la delimitación respecto de los otros organelos. Entonces, pues bueno, vamos a empezar a mencionar algunas de las estructuras importantes de esta célula, las cuales serían los plásmidos, que como nosotros vemos aquí, son los elementos extracromosómicos del ADN bacteriano. Esa sería una de las primeras estructuras. Otra de ellas es el flagelo, el cual permite el movimiento a la célula procarionte, en este caso la locomoción, es una estructura alargada que realiza movimientos circulares, el cual le permite desplazarse. Por otro lado, tenemos el pili, el cual son estructuras que le permiten unirse a superficies o bien a zonas de alimentación. O entre ellas, en las bacterias, pueden relacionarse, pueden unirse e intercambiar información genética. Esta estructura, por eso, es sumamente importante para estas funciones. La siguiente sería la cápsula, la cual permite tener un reservorio de agua para adherirse a otras superficies, a otras bacterias, o también le permite defenderse del medio externo, ya que es una matriz adherente, en este caso, hacia otras células. Tenemos la pared celular, la cual es esta estructura que está por encima de la membrana plasmática y que le da protección también a la célula bacteriana y que en este caso nos dividiría a las bacterias en el grupo de las gram positivas y las gram negativas. Aquellas que son las gram positivas son las que se tiñen y debido a la ausencia de esta pared celular y en este caso de los peptidoglicanos que la conforman, y las gram negativas son las que no se tiñen debido a la presencia de estas sustancias. Por otro lado, tenemos a la membrana plasmática, la cual se encuentra por debajo de esta pared celular y que le permite ser selectiva ante las sustancias que salen o que ingresan como tal de la célula bacteriana. Ahora, en este caso, encontraríamos al citoplasma, el cual es esta sustancia coloidal que se encuentra en el interior de la célula y que está compuesta en su mayor parte, para ser más precisos, en un 80% de agua y que también puede ser llamado citosol. Por otro lado, tenemos el material hereditario, el ADN, que en este caso se encontraría, como ya mencionamos anteriormente, desnudo, es decir, sin una membrana que lo proteja y que tiene funciones especiales de transferencia de caracteres hereditarios de padres a hijos, en este caso de células progenitoras a sus descendientes. Tenemos también los ribosomas, los cuales serían estas estructuras punteadas de color azul oscuro, que serían los encargados de sintetizar las proteínas que necesita la célula bacteriana para su metabolismo.
Y pues bueno, entonces esta célula va a ser característica de organismos procariontes, los cuales se van a dividir principalmente en eubacterias, que tendríamos ahí a las bacterias, y a las arqueobacterias, que sería el dominio arquea. Bueno, la estructura general entonces de las bacterias nos habla que pertenecen al reino procarionte, debido a que tienen este tipo de células, reino procariota, dominio procariota. Como tal, las bacterias entonces pertenecerían precisamente al reino monera. Estaríamos hablando nosotros de que son organismos unicelulares y sin una membrana nuclear. Que son vitales para los ecosistemas, porque pues ellas cumplen con funciones en algunos casos de alimentación autótrofa. Tenemos a las bacterias verde azules que realizan fotosíntesis y algunas otras que sintetizan algunos compuestos orgánicos o son capaces de degradar algunos otros compuestos para que sean asimilados por las plantas o por otros organismos. Ellas también pueden vivir en condiciones extremas de temperatura y de presión atmosférica, presión hidráulica. Son organismos simbiontes. ¿Por qué? Porque viven en relaciones en donde ambos organismos se benefician para sobrevivir. Tal es el caso, por ejemplo, de nuestra flora intestinal, los lactobacilos. Algunas otras son patógenas, que nos causan enfermedades. Por ejemplo, Escherichia coli, que causa el cólera. Algunas otras son parásitas, en este caso que viven a expensas de otros organismos. Y por otro lado tenemos las que son de vida libre. En este caso, aquellas que no causan enfermedades, sino que por el contrario tienen un metabolismo heterótrofo, se alimentan de lo que encuentran en el medio y pues una de las características más importantes de las bacterias es que les permite realizar la fisión binaria. Este es un método de reproducción a través del cual ellas de manera asexual transmiten sus características y dejan descendientes en muy poco tiempo. En algunos casos estamos hablando de horas, el tiempo requerido para su reproducción, a través del cual la fisión binaria sería el mecanismo o el método en el que una célula se divide en dos exactamente iguales o idénticas, ya que comparten el mismo material hereditario. Y pues bueno, aquí tenemos nosotros la estructura de una célula procarionte con pues los organelos que veíamos en la primera diapositiva. Tienen su pared celular, en este caso que está constituida de peptidoglicanos. Tienen un cromosoma que es único, que es circular y que se encuentra enrollado, como nosotros lo vemos en esta estructura rosada. El flagelo, que dijimos que le permite la locomoción. Y bueno, un citoplasma que va a estar rico en ribosomas de tipo 70S. Los plásmidos y la membrana celular, que es donde principalmente va a ocurrir la respiración celular e intercambio de sustancias con el medio, ya sea de desecho o de alimentación. Y bueno, en el caso de su composición química, las bacterias se van a dividir principalmente, el grupo de los procariontes se va a dividir en arqueobacterias y las eubacterias. En este caso, las arqueobacterias carecen de una sustancia llamada peptidoglicano, el cual le da la particularidad que les permite vivir en medios ácidos y salinos, mientras que las eubacterias poseen esta capa de peptidoglicano, por lo tanto viven en algunos organismos vivos. Aquí podemos ver nosotros las características de las bacterias gram negativas y de las gram positivas. En este caso tenemos que las gram negativas tienen aquí la presencia del peptidoglicano, como nosotros podemos observar, la cadena en este espacio periplásmico que se caracteriza por estas largas cadenas de esta sustancia. Tiene lipopolisacáridos, las purinas y los fosfolípidos. Del otro lado tendríamos a las bacterias gram positivas, las cuales, bueno, carecen de estas largas cadenas de peptidoglicanos, sin embargo, tienen ácido lipopoteico y el ácido teicoico en su composición y en su estructura de la membrana.
Y pues bueno, los tipos de bacterias, de acuerdo a su morfología, pueden llegar a variar. Ajá, estas adquieren distintas formas y que esta forma generalmente suele ser determinada por la rigidez de la misma, de la pared. Tenemos aquí el caso de los cocos, que serían formas esféricas, el cual tendríamos como ejemplo al Staphylococcus aureus, a los espirilos que tienen forma espiral y a los bacilos que tienen formas alargadas, en este caso, como lo vemos nosotros aquí, que sería el caso de los lactobacilos. Y bueno, una característica muy importante es que son organismos unicelulares, como ya lo mencionamos anteriormente, y debido a esto solamente pueden ser observados a través de un microscopio. A simple vista es imposible observarlos, a menos que nosotros lo tuviéramos en una caja de Petri observando a través de unas colonias. Ajá, que generalmente esta es la agrupación de diferentes o de varias bacterias que viven agrupadas y que solamente así podríamos verlas a simple vista. Aquí tenemos nosotros la clasificación de estas tres formas, los cocos, los bacilos y los espirilos, cómo es que a su vez estas pueden agruparse o con otras muy semejantes en cuanto a su forma. Cuando se llegan a juntar, por ejemplo, dos bacterias de morfología coco, entonces tenemos diplococos o bien si se forman más cadenas lineales, estreptococos, ajá, que a su vez también pueden llegar a formar algunas tetradas. ¿Por qué? Porque están formados por 4 cocos. Las sarcinas, ajá, que parecen como un racimo de uvas, o los estafilococos. Los bacilos, en este caso, los podemos encontrar de manera sencilla, viviendo de forma individual, o en diplobacilos, en pares, los estreptobacilos en largas cadenas, o los cocobacilos que tienen una forma esférica y que también alargada. Por otro lado, tendríamos a los espirilos que viven de igual manera en forma individual, a las espiroquetas y a los vibrios. Ajá. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de ellos es pues de una forma muy particular y muy específica, y bueno, va a depender si se encuentran habitando de manera individual o en grupos, el hecho de que formen parte de una colonia o bien vivan de manera aislada. Como hace un rato les comentaba, solamente cuando los vemos agrupados en colonias es cuando los podemos ver a simple vista en un cultivo dentro de una caja de Petri. Ajá. De otra forma, pues los tendríamos que observar bajo el microscopio. Y bueno, aquí vemos que nos menciona que se caracterizan por vivir en colonias, los estafilococos, tal como lo vemos en este cuadro. Y pues hoy en día sabemos nosotros que los organismos procariontes son los más abundantes en el planeta. Ajá, de hecho, son los más antiguos, 3.500 millones de años atrás existieron y son los que dan origen a las células más evolucionadas, que serían las eucariontes, como las que tenemos nosotros. Su tamaño realmente es muy pequeño, puede ser entre 0.5 y 5 micrones. Ajá, en este caso, cuando en realidad, por ejemplo, las células eucariontes como las que poseemos nosotros exceden de los 10 micrones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una gran diferencia en tamaño. En antigüedad, este tipo de células pues son muy, muy antiguas y son las que originan a todas las otras formas de vida de acuerdo a las características evolutivas que se sabe o que se conoce en la bibliografía. Nos muestran evidencia que son tipos de células muy sencillas que originan células más complejas. Bien, en cuanto a fisiología y metabolismo de las bacterias, nos referimos nosotros principalmente a todas las reacciones químicas que ocurren dentro de la misma célula con funciones específicas, principalmente la obtención de energía química del entorno para usarla después, para convertir los nutrientes en unidades precursoras de las macromoléculas y para formar o bien degradar algunas moléculas. El metabolismo suele clasificarse en reacciones anabólicas y catabólicas. Anabólicas, las que construyen moléculas complejas a partir de moléculas sencillas, y el catabolismo, en donde se degradan moléculas complejas para convertirlas en más simples. Y pues bueno, tendríamos el ejemplo de fotosíntesis, ajá, el cual sería un metabolismo de tipo autótrofo, como en las bacterias verde azules, y el catabolismo, que también pueden realizar estos organismos, que sería el caso de la fermentación, la digestión a través de ciertas enzimas y el proceso de la respiración.
Y bueno, en este caso sabemos que esta respiración puede ser aerobia o anaerobia, están adaptadas a presencia de oxígeno en el caso de la respiración aerobia o en condiciones ausentes de oxígeno como sería la respiración anaerobia. Y bueno, finalmente mencionar que las bacterias son importantes para el ambiente, en el caso de las cianobacterias, que tienen pigmentos fotosintéticos y que en este caso contribuyen a la formación del oxígeno en el planeta. Los alimentos, por ejemplo, con Saccharomyces cerevisiae, que estaría siendo un ejemplo de organismo que participa en alguna fermentación de alimentos, y los simbiontes, como en este caso los lactobacillus que mencionábamos hace un momento, las bacterias que son patógenas, como Salmonella, las que causan las pestes en la población humana, como sería Yersinia pestis, y finalmente las pseudomonas que contribuyen a la mejora del ambiente, eliminando algunos contaminantes como en agua y en algunos suelos donde están presentes, y en este caso pues estarían teniendo un papel fundamental para la eliminación de la contaminación. Y bueno, finalmente les dejo las referencias en las cuales ustedes pueden consultar más información al respecto y conocer un poco más acerca de estos organismos tan importantes que son los organismos procariontes, y dentro de ellos encontraríamos a las bacterias. Muchas gracias por su atención